buenos días. Sean todos bienvenidos a este espacio de Vitaminas Camilianas, donde caminamos con el Padre Camilo, San Camilo, en su vida, en observar, en contemplar esa vida edificante, integrada, en comunión con Dios, que lo hizo transformarla para ser la mejor versión de Él mismo. Pues el día de hoy tenemos un tema que les digo, corazón de la mística camiliana. Es un tema lindo en donde podremos conocer más la mística del Padre Camilo. Este tema de hoy se llama el hábito de ceremonia y la liturgia de la caridad. Pues les digo que es un tema en el que el objetivo, el servicio al enfermo, lugar de encuentro y de celebración de la liturgia de la misericordia. Les puse como objetivo conocer más la mística de Camilo, y esta es la mística, el que él tiene esta visión, este contexto en el cual su vida se integra y tiene un proyecto hacia los demás. El hábito de ceremonia, pues es ese hábito, ya conocimos en otras sesiones, cómo era su hábito negro, la cruz roja, el significado, todo lo que tenía. Y ahora lo vamos a ver que este hábito, hay un paralelismo con la liturgia eucarística y la liturgia de la caridad. Las dos liturgias de la caridad, la liturgia de acción de gracias. Pero en este tema, el Padre Pronsato, vamos a ver cómo él lo describe. Es un capítulo hermoso en donde va haciendo un paralelismo con la liturgia eucarística y esta liturgia de la misericordia a través del servicio de los enfermos. Antes de esto, quisiera que recordáramos, aquí tenemos el objetivo, conocer más la mística del Padre Camilo, y vamos a recordar en el tema anterior. Recuerdan que el tema anterior fue el sufrimiento y la caridad no tienen fronteras. ¿Y cuál fue el objetivo? Pues contemplar esa actitud del Padre Camilo ante el sufrimiento. Él lo vivió, cómo lo vivió y cómo lo enfrentó. Y les compartí un trabajo que está realizado aquí por el Padre Silvio en el Centro San Camilo de Guadalajara, y les compartí este trabajo sobre el sufrimiento, el tema tan importante para poder ser acompañante de personas que están en sufrimiento. Y vimos varios puntos. Rápidamente vamos a recordar. ¿Qué puntos vimos? ¿Por qué el sufrimiento? Vimos las causas. Recordemos una palabra ante cada uno de estos puntos. Las causas, la naturaleza y la libertad humana, las decisiones que tomamos cada uno. Otro punto fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es muy clara. Él no quiere el mal, ni quiere pues que no podamos enfrentarlo. Realmente quiere poderlo enfrentar. Y decíamos que es muy clara su voluntad. Y es que seamos hijos, hermanos entre nosotros. Su voluntad es el amor a Él, al prójimo, en toda situación existencial, en la situación que estemos. Su voluntad no es que tenga lugar el mal, sino que hagamos el bien en toda situación. ¿Y Él? ¿Cuál es su papel? Pues nos ayuda a enfrentar cualquier momento de desgracia y de sufrimiento. El tercer punto, sentido del sufrimiento. Y ahí vimos varios puntos en los cuales observamos qué nos enseña el sufrimiento. Y entre ellos, pues vimos que nos enseña a valorar lo positivo de la vida, a relativizar las cosas, a dar importancia a las cosas pequeñas, a sentir la necesidad de los demás y a apreciarlos, a valorar que alguien sepa respetarte,
a ser realistas, a ser solidarios, a que juntos nos hagamos sólidos, podamos enfrentar la vida como venga. Y nos ayuda, nos enseña a la humanización del dolor, a devolver significado a los valores que tienen un sentido y un significado esencial. ¿Como cuáles? ¿Recuerdan? Vimos los valores de la humildad, de la paciencia, el valor de la salud, el respeto y el valor a la salud, y la solidaridad. En el siguiente punto vimos las actitudes frente al sufrimiento. Y en este tema vimos este trabajo que tomamos de Viktor Frankl y veíamos que necesitamos dar sentido al sufrimiento, y él hablaba de 3 actitudes, valores que son los valores de acción o de creación, de asimilación, y los valores de actitud. Y él, que él mismo vivió el sufrimiento, pues nos decía que en medio del sufrimiento más terrible es importante el sentir la propia responsabilidad para con los valores. Y esto, el sentir la responsabilidad entre los propios valores, hace emerger la dimensión específica del ser humano, es decir, la propia conciencia y responsabilidad. Y que realmente lo importante para poder dar sentido al sufrimiento es viviendo los valores. Y nos decía también en cuanto a que no tiene sentido el hacernos preguntas del por qué o el cómo, sino que no nos llevan muchas veces a ningún lado, que las preguntas que nos necesitamos hacer y esenciales son cómo vivir las situaciones en las que estemos de sufrimiento. Más bien, cómo podemos vivirlas y enfrentarlas. Y entonces terminamos con la reflexión sobre cómo vivió Jesús el sufrimiento. Él lo vivió. Y vimos varios puntos importantes. Él vivió el sufrimiento humanamente, así, humanamente lo vivió, y sin renunciar a su proyecto de vida para los demás. Y lo vivió siempre en relación con Dios Padre. Esta es la manera en la que vivió el sufrimiento Jesús. ¿Y qué más hizo? Mandó a sus discípulos a luchar contra todo mal. También exigió que maduráramos actitudes de solidaridad, de participación, que establecieran una alianza con los que sufren. Vean, es luchar contra el sufrimiento, vivirlo humanamente y seguir ese proyecto que él tenía. Y esto es un ejemplo, el modelo a seguir Jesús. Y finalmente vimos qué actitudes, cómo lo vivió San Camilo. Pues lo vivió a la manera de Jesús. Vean qué bello. Él lo vivió también, San Camilo, el sufrimiento humanamente, siguiendo el proyecto que tenía para los demás, haciendo alianza con los que sufren. Lo vivió en relación a Dios Padre. ¿Y qué pidió a los religiosos que se querían unir a este carisma que él tenía? Pues los invitó y los mandó a vivir, a luchar contra este mal del sufrimiento. Y exigió también actitudes que maduraran la solidaridad, la participación, y que establecieran una alianza con los que sufren. Y San Camilo, recordamos en todo este recorrido cuáles fueron los motivos de sufrimiento que tuvo, pues diversos. Perdió a sus padres, estaba confundido, y cómo lo vivió,
él humanamente, siempre en relación con Dios Padre, a ejemplo de Jesús. Esta fue la sesión anterior y hoy tomaremos esta sesión de hoy. Y en esta sesión quiero leerles, les voy a leer a partir del biógrafo que hace este capítulo, que es tan hermoso, cómo fue que él escribió este capítulo que ahora disfrutaremos el día de hoy. Dice que personalmente, desde la primera vez en que hojeando las páginas de un volumen del Padre Banti, me enfrasqué en la descripción de las actitudes, gestos y palabras de Camilo en los hospitales. Tuve la impresión que quedó en mí imborrable e incluso se fue reforzando con el tiempo de que se trataba de una solemne celebración litúrgica. Y a partir de esto que él percibió al estar leyendo la biografía del Padre Banti, es que él elabora este capítulo que hoy disfrutaremos y hace un paralelismo ante la liturgia de la Eucaristía y la liturgia en el servicio que realizaba el Padre Camilo. A partir del hábito de ceremonia veremos ese hábito negro que decía con su cruz roja y comparando con los hábitos que se usan, ornamentos para celebrar la Eucaristía, la acción de gracias. Entonces, esta es la mística de camiliana. Recuerdan que Camilo decía el ver a ser Cristo para el enfermo y que el enfermo sea Cristo para la persona que lo sirve. Entonces, estamos en el corazón de esta mística. ¿Y cómo lo veía Camilo? Pues él veía el servicio al enfermo el lugar de encuentro y celebración de la liturgia de la misericordia. Ahí se encontraba con Cristo, ahí celebraba en el servicio al enfermo esta liturgia de la caridad, de la misericordia. El Padre Camilo, recordemos, no dejaba de celebrar la Eucaristía, pero también celebraba esta liturgia en el servicio. Y este hábito de ceremonia vemos para la celebración de la Eucaristía, tenemos diferentes ornamentos y cada uno tiene significado. Veamos rápidamente, el sacerdote se pone el alba, que es esta túnica blanca que vemos, y se pone un cíngulo con el cual la sostiene, la amarra aquí en su cintura. Y el significado en cuanto al alba, pues es la pureza. La blancura, esta túnica blanca, pues es la pureza. El cíngulo, pues el poder dominar para poder servir, dominar estos afectos que podemos tener humanamente y que son necesarios ser libres de ellos para poder celebrar con Dios. La casulla que va encima del alba, que aquí vemos 4 colores, los colores litúrgicos. Vemos que el verde es el color del tiempo ordinario, que es de la vida cotidiana. El morado, que es la preparación de las fiestas. El rojo, cuando hay una celebración de algún mártir. Y el blanco en las celebraciones de fiesta, las más importantes, el nacimiento y la Pascua, las grandes celebraciones de nuestra fe. Entonces, todos estos ornamentos, vean qué bello el paralelismo que hacen. ¿Cuáles eran los que usaba Camilo en esta liturgia de la misericordia que era en el servicio a los enfermos? Recordemos su hábito negro, su cruz roja y este paralelismo que decíamos que vamos a escuchar. Todos estos rituales, el culto, la liturgia, y a partir de que hay muchas palabras así, quise iniciar con unas
pequeñas palabras en cuanto a cada una, en cuanto al significado etimológico de ellas, porque lo vamos a escuchar en la lectura que voy a hacer de esta biografía que nos comparte el padre Pronsato. Y quisiera empezar con mística. Decía yo que es la mística de San Camilo. ¿Qué es mística? Pues es la actividad espiritual que aspira a conseguir la unión o el contacto del alma con la divinidad por diversos medios: el ascetismo, la devoción, amor, contemplación. Y lo vemos que en el Padre Camilo, esta actividad espiritual que aspira a la unión del alma con la divinidad lo hace a partir del servicio, en esa contemplación en la acción. Veamos la palabra liturgia. Decimos que es una liturgia de la caridad, de la misericordia, del consuelo, del servicio al prójimo. ¿Pero qué es liturgia en el significado? Pues es el conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas. Este es el significado de liturgia. Y también hay otro, es el orden y forma con que se llevan a cabo las ceremonias de culto en las distintas religiones. Entonces, orden y forma, liturgia. Y veamos que el Padre Camilo tiene un orden y una forma para este servicio que él desea y desea en unión con Dios, con la divinidad. Veamos ahora la palabra culto. ¿Y qué es esta palabra culto? Homenaje externo de respeto y amor. Y amor que el cristiano tributa a Dios, a la Virgen, a los ángeles, a los santos y a los beatos. Entonces, este homenaje externo de respeto y amor. También tenemos otro significado de culto: conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa homenaje. Otro significado: honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado. Entonces, este homenaje de respeto a esta figura de sagrada, divina. Y aquí apareció en esta explicación la palabra rito. Entonces vamos a explicar un poquito qué es el rito. Costumbre o ceremonia, conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas. Entonces, reglas para celebrar este culto. Esto es el rito. Y ritual, perteneciente o relativo al rito. Conjunto de ritos de una religión, de una iglesia o de una función sagrada. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Vean, este deseo de unión con la divinidad a partir del culto por medio de ritos, rituales, y entonces se celebra esa liturgia que ahorita veremos en los gestos de servicio del Padre Camilo. Entonces, ¿cómo lo veía Camilo? Camilo de Lelis consideraba el servicio prestado a los enfermos no solo como obra de arte, sino también y sobre todo como una acción litúrgica. Y ahora sí, iniciaremos con este relato que es muy bello. Espero que lo disfruten como yo lo he disfrutado más, porque de verdad es extraordinario. Dice que en los comienzos de su pontificado Clemente VIII se personó un par de veces en el Hospital del Santo Espíritu. Camilo se presentó a besarle los pies, vestido con su tosca sotana de tela negra, un poco desteñida, ajustada a los flancos, con un cinturón del que colgaban dos pequeños orinales. Era su hábito de trabajo, que ocasionalmente se convertía en hábito de ceremonia. Como explica el padre Chicatelli, solía llevar a sí mismo
por el hospital 1 o 2 pequeños orinales atados a la cintura para que no tuviesen que levantarse los enfermos de la cama, no fueran a caerse, se mancharan los pies o se enfriasen. El mismo biógrafo registra la impresión de admirado estupor que provocaba aquella manera de vestir insólita, que edificó no solo al pontífice, sino también a todos aquellos ilustrísimos prelados que iban en su compañía. He dicho hábito de trabajo, pero sería más exacto hablar de ornamentos litúrgicos. Sí, celebraba diariamente la liturgia de la misericordia, de la atención al prójimo necesitado, del consuelo y de la ternura. Aquí, el servicio reencuentra su significado originario de culto tributado a Dios. Vean, es lo que decíamos, honrar a partir de este culto, esta unión y este honor a la divinidad, a Dios. En hebreo el verbo abad, servir, expresa la sumisión del súbdito respecto a cualquier trabajo que se ha de realizar y sobre todo respecto a aquel que lo exige. Cuando se trata de Dios, el servicio se expresa en el culto, en la liturgia, en los actos rituales realizados en la morada de Yahvé. Y esto en oposición al servicio prestado a las divinidades extranjeras y a los ídolos. El pueblo elegido es librado del servicio al faraón, trabajos forzados, esclavitud, para ser consagrado al exclusivo servicio de Yahvé. Y recordamos que le dice Dios a Moisés, le dice, dirás al faraón, deja partir a mi hijo para que me sirva. Es en Éxodo 4:23. De hecho, Moisés se presenta al faraón así, dice el Señor Dios de Israel, deja partir a mi pueblo para que celebre una fiesta en mi honor en el desierto. El Éxodo representa precisamente el paso de la servidumbre al servicio. Camilo, una vez convertido, pasa de la esclavitud del juego, de una vida vacía, al servicio del único Señor, a quien ve en la persona de los pobres. Él es sacerdote, pero no celebra únicamente en el altar. También el hospital se convierte en lugar de la celebración del culto. El fundamento teológico es muy sólido. En el enfermo está presente Cristo. Estaba enfermo y me visitasteis. Mateo 25:36. Cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. En las reglas, Camilo añade, todos vean al pobre como a la persona del Señor. Los pobres, pues, son sacramento de la presencia de Cristo. Un testigo atento, el padre Cromasi di Martino, llegará a sostener que Camilo casi les adoraba como a la persona de Cristo. Adelante, pues, la liturgia va a comenzar. Es preciso ponerse los ornamentos sagrados, un vestido pesado adornado con los 2 famosos orinales, pero llevaba asimismo 3 frasquitos atados a la cintura, uno de agua bendita, otro de vinagre y un tercero de agua hervida para refrescarles la boca. Y asimismo una escudilla de cobre donde pudieran escupir cómodamente. Y a la vez un par de cazuelas de estaño para hacer las sopas,
a los más debilitados. Naturalmente, habría que añadir el crucifijo y el libro de los moribundos. En suma, un celebrante que parecía un ganapán, tan cargado iba. Así pues, puede comenzar el rito. Camilo es escrupuloso en la observancia de las rúbricas. Ante los enfermos, está habitualmente de rodillas, con la cabeza descubierta. Él usa los apelativos adecuados y justos, dueños y señores. No falta el acto penitencial. Muchas veces, mientras atiende a un enfermo, se le oye confesar sus propios pecados. Se le presenta la ocasión única en esta tierra de pedir perdón de las propias culpas directamente al Señor que se haya acostado en aquel miserable jergón. Recordamos que jergón es la cama o el lecho del enfermo. Y vean, en esta parte dice, no falta el acto penitencial. Recordamos que Camilo pedía perdón de sus pecados a los enfermos, porque veía a Cristo en ellos. Así como nosotros iniciamos en la Eucaristía, pidiendo perdón de nuestras faltas. Continuamos. La acción de gracias alcanza los momentos más significativos de la liturgia, pero la palabra gracias no procede de los enfermos, sino del celebrante, que considera un gran privilegio poder oficiar aquel rito y acercarse tan íntimamente a la persona de su Señor. Exige por parte de todos los participantes el más riguroso respeto a las reglas. Una vez un enfermo le suplica, Padre, por favor, arrégleme la cama, que está muy dura. Camilo, inexorable, le responde, no debe injuriarme rogándome de ese modo. Dios le perdone, hermano. De ahora en adelante, debe tener en cuenta que yo soy su esclavo y así tiene el derecho usted de mandarme a su gusto. Y después de esa aclaración, que considera un deber, se inclina a hacerle la cama. Cuando cogía en brazos a alguno de ellos para cambiarle las sábanas, lo hacía con tanto afecto y diligencia que parecía como si manejara a la propia persona de Jesucristo. Y así tenemos algunas pinturas como esta, que la conocemos también, en cómo lo abraza con ese afecto y cómo ve él al mismo Cristo en cada enfermo. No faltaba, como es fácil imaginar, según los lugares y los tiempos, el incienso. Por más que dicho incienso era de cierta calidad bastante áspera, como para hacer que no pocas personas se taparan la nariz para no oler. Pero para aquel tipo de servicio litúrgico había que poseer un estómago refractario a las hediondeces más asquerosas. Pues sí, recordemos que en la Eucaristía tenemos el incienso y aquí él lo compara con este olor fétido, pues que sale de la enfermedad, de los enfermos, de estas heridas y llagas. Los ritos eran muy variados. Cortar el pelo, peinar, cortar las uñas, calentar los pies, camisas saturadas de sudor y de otras cosas, de suciedad. Aplicar los cauterios, humedecer las sienes, poner vinagre rosado bajo la nariz, lavar y secar las manos, dar de comer en la boca. Vean qué bello estos ritos, dice el biógrafo. Daba mucha importancia a los ritos conclusivos. Después de haber honrado de las diversas maneras en las que era experto a nuestro Señor, se despedía del enfermo besándole las manos,
la cabeza, los pies o las mismas llagas. Recordemos que en la Eucaristía el sacerdote llega, besa el altar y al terminar y concluir, besa otra vez el altar. Y aquí Camilo, en este paralelismo que se hace, besa a los enfermos y a veces los besa en las mismas llagas. Ciertamente, también les hacía la señal de la cruz en la frente o les rociaba con agua bendita. E incluso podía escucharse algún suspiro como, oh, si Dios quisiera que en la hora de mi muerte me acompañase un suspiro o una bendición de estos pobrecillos. Esto decía Camilo. Especialmente ponía la atención y toda la delicadeza en dar de comer en la boca a los pacientes. Tanto que un testigo ocular como el padre Chicatelli comentaba que si él hubiera tenido 100 manos, las hubiera empleado las 100 en aquel servicio. Recuerdan que una frase de San Camilo era que quisiera tener 100 brazos para poder servir a los enfermos. No vacilaba en interrumpir la liturgia y abandonar precipitadamente el templo, como aquella vez que, mientras pontificaba en la casa de locos del Santo Espíritu, puso sus ojos en un pobrecillo todo consumido, pero tan afeado y lleno de suciedad que no se le podía mirar sin gran asco. Entonces dejó los ornamentos y corrió a casa, sin informar a nadie acerca de sus propias intenciones. Enseguida se presentó en el hospital provisto de una gran palangana de cobre, un trozo de jabón y una toalla y un manojo de hierbas olorosas. La función siguiente, bautismal, con agua caliente y perfumada, fue realizada a base de enérgicos restregamientos, así como de besos y de caricias. Vean, aquí bañó a uno de estos enfermos que estaba en el hospital de enfermos mentales y como él corrió a poderlo limpiar, a hacerlo con esta delicadeza y amor. Pero no todas las liturgias eran agradables y alegres. Las aclamaciones con frecuencia alternaban con los improperios. Ya anciano, Camilo recordará: he recibido de los enfermos frecuentemente puñetazos, golpes, esputos e injurias de todas clases. Por otra parte, con gran contento y alegría, puesto que los enfermos pueden no solo condenarme, sino insultarme y proferir injurias contra mí, como verdaderos legítimos dueños míos que son. Y tampoco eran liturgias fáciles. Había que estar preparado para soportar fatigas terribles. A Camilo lo vieron llevando a hombros mesas, bancos, jergones que eran como los colchones y toda clase de quincallería. Y esto incluso cuando el gigante se hallaba ya debilitado por los años. Le habían impuesto el sobrenombre de Fray Cristóbal cuando se hallaba entre los capuchinos, pero solo en los hospitales le fue otorgado el poder transbordar los pesos más diversos, hombres y cosas. Estaba siempre dispuesto a celebrar, en cualquier momento, disponible incluso por las noches. No cedía a nadie aquel privilegio. No se echaba atrás cuando había que hacer frente a la lluvia y los pies se quedaban aprisionados en el fango, o cuando había que soportar los terribles castigos del sol de agosto en Roma. Ciertamente, era preciso apretar las espuelas contra el caballo de nuestro cuerpo, para hacer que se apresure y acelere el paso.
según una expresión suya muy habitual. Había madurado bien aquello que es de todo sabido, de que la caridad no busca sus propias comodidades. Sí, se trataba de un culto incómodo en proporción a su utilidad y grandeza. Por otra parte, el que sirve en la lengua griega es el diáconos, es decir, aquel que, ceñido el vestido, sirve a la mesa y se amolda a los servicios más humildes y pesados. Y esto no está en opción a la dimensión cultural a la que hemos aludido al principio. El término liturgia literalmente significa obra pública, servicio. El liturgo es un siervo, un ministro. Vean qué bella explicación nos va a dar aquí sobre cómo eligió el nombre de ministros y la profundidad de esto. Recordemos que los diáconos fueron elegidos por los apóstoles porque ellos, elegidos para que pudieran ayudar a las personas necesitadas, como dice aquí en el servicio de las mesas. ¿Por qué? Porque compartían el alimento y ayudaban a las personas que más lo necesitaban, para que los apóstoles pudieran ir a anunciar la palabra. Entonces, cada uno hacía una diferente labor de servicio. Y veamos aquí lo que dice: el liturgo es un siervo, un ministro. Y entre otras cosas parece significativo el hecho de que Camilo de Lelis, cuando se trató de elegir de manera definitiva el nombre que había que dar a la compañía, prefirió, contra el parecer de muchos, el de ministro de los enfermos. Y no aceptó la palabra siervos, como si se subrayara no un servicio cualquiera, sino un servicio que tiene que ver con el altar. Ministros, un servicio que tiene que ver y en relación con Dios, vean. Es cierto, en cualquier caso, que el término ministro para él no llevaba consigo la idea de privilegio, importancia, superioridad, poder, como a veces ocurre entre nosotros. Más bien, significaba una imagen concreta. Ministro es aquel entrenado para doblar el espinazo. El modelo supremo seguía siendo Cristo, el cual no vino a ser servido, sino a servir. Y enseñó que, para el cristiano, el único camino practicable para llegar a la grandeza es el del servicio. Quien quiera ser grande entre vosotros será vuestro siervo, diáconos. Y el que quiera ser el primero entre nosotros será el esclavo, doulos, de todos. Mateo 10, 43, 44. Los especialistas explican que el primer término, siervo, subraya el servicio concreto a la mesa, mientras que el segundo subraya la dependencia de un amo. Camilo Intuitivo, como siempre, ha puesto juntos los dos términos. Él se siente siervo y esclavo al mismo tiempo. Pertenece totalmente a los enfermos, que se convierten así en sus legítimos dueños. Y esta dependencia se explica completamente en el servicio. Y ambas realidades se funden armoniosamente en un acto de culto tributado al Señor. Este servicio a los enfermos como este acto de culto tributado a Dios. Debía gustarle mucho la escena descrita por Juan, definido por él como el secretario de la Santísima Trinidad. Vean qué bonito. Juan como el secretario de la Santísima Trinidad. Y vamos a escuchar este pasaje de Juan que dice: se levantó de la mesa, se quitó los vestidos y tomando una toalla, se la ciñó a la cintura. Luego echó agua en una jofaina y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que se había ceñido. Juan 13, 4 y 5. Vean,
debe, como dice aquí, debió haberle gustado mucho esta escena, porque pues es lo que él realizaba, lavar los pies a los enfermos. El gesto realizado por Cristo era repetido por él cada día con infinidad de variantes. Jesús, mientras lavaba los pies a los discípulos, no miraba de arriba abajo, sino de abajo arriba. También Camilo había descubierto la belleza de aquella postura estratégica que le permitía ver el mundo y a sus hermanos de abajo arriba. Y una última anotación. La liturgia celebrada por Camilo de Lelis, ministro de los enfermos, no solo exigía una extraordinaria elasticidad del espinazo, sino también el deber de mancharse las manos. No, aquella no era una liturgia que exigiera las manos limpias, sino todo lo contrario. Cuando veía a algún hermano un poco melindroso respecto a ciertos ritos o alérgico al perfume del incienso que emanaba de los jergones, de los colchones, lo llamaba y se lo llevaba junto a ciertas camas que él sabía. Y así hacía que lo ayudaran a ordenar cómo se debía cualquier cosa. Del enfermo se preocupaba él, ante los ojos desencajados del hermano melindroso, y de vez en cuando le mostraba las manos consagradas por aquel servicio, exclamando: el Señor Dios me dé la gracia de morir con las manos enharinadas en esta santa pasta de la caridad. Así es, esta es otra de las frases tan bellas de San Camilo, que dice: ojalá que Dios me dé la gracia de morir con las manos enharinadas en esta santa masa de la caridad. Pues era la suciedad de los enfermos. Vean, para este ritual no se necesitaban las manos limpias, más bien tenía que haber una pureza de corazón para poder enharinarlas en esta masa. Lástima que no estuviera presente Clemente VIII. Habría podido añadir a la imagen devota de Camilo, arrodillado con 2 orinales a la cintura, también esta otra, bastante elocuente, de 2 manos ricas y luminosas por la suciedad que habían recogido. Y probablemente se habría sentido de repente ignorante, inexperto en materia litúrgica. El hecho es que Camilo tenía a su disposición un maestro de ceremonias, mejor que el del Papa, que le sugería todo, a cada paso, por lo que no equivocaba jamás una ceremonia. Por otra parte, él siempre inventaba otras nuevas. ¿Quién sabe si al menos una vez logramos adelantarnos a este celebrante imprevisible y le susurramos, antes de que él nos imponga silencio, nuestro gracias? Gracias por habernos hecho sentirnos a todos un poco desmañados, ridículos, con nuestros vestidos tan limpios y lustrosos. Pues así es como termina este capítulo, que quise leerlo porque lo he disfrutado tanto en este paralelismo, en esta liturgia de la misericordia, que pues ahora que hemos vivido estos tiempos tan difíciles de la pandemia, que a veces pues no se podía acudir a las Eucaristías, han sido en línea, y volvemos a estar en crisis de cierre de muchas actividades, ya no tantas, pero ¿qué nos dice este mensaje tan adecuado para este momento? Que es muy importante la liturgia eucarística, desde luego, un lugar de encuentro, de acción de gracias,
pero siempre podemos celebrar la liturgia de la misericordia con los que más lo necesitan, con las personas que tenemos alrededor. Y vean qué belleza, decíamos, lavar los pies, esta imagen bella de este gesto y esta actividad que desarrollaba Camilo, y que lo vemos pues en el pasaje que leímos de Juan. Juan es el único evangelio en el cual se describe este lavatorio de los pies en el lugar que los otros evangelios ponen la descripción de la Eucaristía. Entonces, ¿qué mensaje podemos obtener de esta situación de que solo en Juan está en el lugar de la Eucaristía? Que es un servicio litúrgico, que realmente podemos encontrarnos con Dios, al que buscamos, y ahí lo encontramos al buscar al enfermo, en que desarrollando este servicio podemos dar culto a Dios. Vean qué belleza, Camilo hacía tantos gestos y era contemplativo en la acción. Y quisiera en estos siguientes cerrar con un audio que nos comparte el padre Mateo Bautista, en el que se une estos dos temas que hoy quise compartir. La liturgia de la caridad. Lo habla de una manera muy bella y creo que puede concluir con todo este relato que hemos escuchado de esta biografía. Escuchemos ahora la liturgia de la caridad. La liturgia de la caridad. De San Camilo se cuenta que en los comienzos del pontificado de Clemente VIII, este papa se personó un par de veces en el Hospital del Santo Espíritu, que está a unos metros del Vaticano. Camilo se presentó a besarle los pies, vestido con su tosca sotana de tela negra, un poco desteñida, remendada, ajustada a los flancos con un cinturón del que colgaban dos pequeños orinales. Era su hábito de trabajo, que ocasionalmente se convertía en hábito de ceremonia. El padre Cicatelli, que escribió la vida del padre Camilo, nos comenta: solía llevar a sí mismo por el hospital uno o dos pequeños orinales atados a la cintura, para que no tuviesen que levantarse los enfermos de la cama, no fueran a caerse y se mancharan los pies o se enfriasen. El mismo biógrafo, el padre Cicatelli, registra la impresión de admiración, de estupor, que provocaba aquella manera de vestir insólita de San Camilo, de la cual se quedaron edificados no solo el pontífice, sino también todos aquellos ilustrísimos prelados que iban en su compañía. Era el hábito de trabajo de San Camilo, era el hábito, signo, icono de su consagración religiosa, pero bien podíamos hablar que era también su vestidura litúrgica. Esa vestimenta de Camilo reflejaba lo que era precisamente su misión de vida, su vocación religiosa. La liturgia de la caridad, la liturgia del buen samaritano, la liturgia de un hombre consagrado a Dios en la persona de los enfermos, de los que sufren. La palabra liturgia significa, en su etimología de la procedencia de la lengua griega, culto.
servicio a los seres superiores, a Dios. Así pues, San Camilo celebraba una liturgia de la caridad. La celebraba en su vida, en su cristificación. Porque Camilo, como otro Cristo buen samaritano, como Jesús, él pasó su vida, después de su conversión, haciendo el bien, anunciando la buena noticia y curando a los enfermos. Una liturgia que la realizaba en el servicio de cada día, porque los enfermos eran sus amos y señores. Los miraba, los observaba, los contemplaba, los servía, los atendía como a la persona misma de Cristo. Y la liturgia sacramental de Camilo celebraba la Eucaristía en el altar de las salas de los hospitales. Allí, rodeado de los enfermos, de sus sufrimientos y de sus gritos. Allí elevaba el sacrificio de Jesús por tantos cuerpos doloridos, por tantas personas abatidas por el sufrimiento, golpeadas por los golpes de la vida. Era su liturgia de la caridad. Y la oración personal de Camilo seguía siendo una liturgia de la caridad, de la diaconía de la caridad. Porque su oración comunitaria y su oración personal, siempre con la mirada última en Dios, pero a través del prisma de los enfermos, de la caridad. Y en esa liturgia de la caridad, Camilo pedía inspiración. Pedía servir a los enfermos con el mismo amor de una madre, según el Espíritu Santo les sugiera. La liturgia era para San Camilo agradecimiento, era adoración, era culto, era servicio, era mediación, era intercesión, era inspiración y era fuente de motivación para servir al enfermo con el mismo amor de una madre, según el Espíritu Santo le sugiera. Y es que en la vida de San Camilo todo estaba unificado: su persona, su carácter, su consagración, su servicio, su oración. Porque desde su conversión, toda su vida fue una liturgia de la caridad. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Como que concluye muy bien con esto que habíamos platicado: hábito de ceremonia y la liturgia de la caridad. Pues yo les invitaría a que reflexionen, profundicen sobre esto. ¿Qué les dice? Por alguna razón están aquí hoy escuchando esta sesión, porque algo necesita cada uno, necesitamos cada uno. Yo misma, por una razón, estoy aquí y he disfrutado mucho de esta página, de estas páginas que nos comparten de la vida de San Camilo. Y bueno, vayan pensando y con una frase, ¿con qué se quedan? Voy a pasarles nada más algunas imágenes. Vean el altar, el lecho del enfermo. Ahí está la ofrenda, ahí está todo. Ahí está para poder celebrar la liturgia de la misericordia.
como viendo al enfermo, en el enfermo a Cristo y siendo Cristo para el enfermo. Y quisiera tocar solamente lo que acaba de decir el Padre Mateo, que la liturgia era para San Camilo, era agradecimiento, adoración, culto, servicio, mediación, intercesión, inspiración, fuente de motivación. La liturgia de la caridad, con lo que empezamos el día de hoy en el tema, pues esta liturgia que nos dice el biógrafo como liturgia de la misericordia, liturgia del servicio al prójimo, liturgia de consuelo, liturgia de ternura. Y para servir al enfermo, nos decía San Camilo, con el amor que una madre, según el Espíritu Santo, le sugería. En la vida de Camilo todo estaba unificado: su persona, su carácter, su consagración, su servicio, su oración. Hemos visto en este recorrido que hemos hecho que a partir de su conversión, pues él empieza a unificarse. Fíjense qué bello este aspecto. La espiritualidad nos unifica. Este es el objetivo de la espiritualidad: unificarnos, tener un proyecto, saber a quién servimos. La oración son momentos de encuentro que nos van capacitando a permanecer junto al Señor, a pasar tiempo con Él. ¿Cómo vamos a poder tratar de llevar una vida como Dios nos pide si no pasamos tiempo con Él? La oración es eso, pasar tiempo con Él, saber cómo piensa, cómo siente, cómo actuaría en cada situación. Y esto es lo que hacía San Camilo, y lo veíamos en que vivió unido en comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, inspirado por el Espíritu Santo, con Dios Trinidad. Y bueno, la parte espiritual, la espiritualidad nos unifica, nos integra. Hay una palabra que dice diabolos, que viene la palabra diablo, es división. Vean, y símbolo es unión. Dios nos unifica. El mal nos hace dividirnos. Este es el objetivo, estar unificados. Y como en su vida de Camilo, estando unificado, pudo llegar a través de todo ese caminar a seguir cumpliendo ese proyecto que se había trazado y que él veía como voluntad de Dios en su vida. Entonces, desde su conversión, toda su vida fue una liturgia de la caridad. Estas imágenes que nos recuerdan todo este servicio con gran amor. Pues no me queda nada más que decirles que me compartan en una palabra con qué se van, qué se llevan, qué vitamina se llevan el día de hoy. Y quisiera también invitarlos al curso de Pastoral de la Salud, antes de que nos vayamos y me pongan una palabra de cómo se van. Pues a este curso de Pastoral de la Salud que nos ayuda a poder hacer conciencia de las necesidades del enfermo, a poderlo servir con este amor de madre, a capacitarse. A ver, aquí Jorge me puede ayudar. 1 de septiembre. Empieza el 1 de septiembre, va a ser en línea, va a ser miércoles y viernes de 9:30 a 1:30. Y va a iniciar el 1 de septiembre y termina en diciembre, me parece. Más o menos. Sí, entonces de verdad los invito a que tomen este curso de Pastoral de la Salud, donde van a escuchar de estos temas que yo les he compartido, pues mucho, de estas actitudes del Padre Camilo que están plasmadas en esta Pastoral de la Salud,
esta pastoral que humaniza la salud. Pues todos invitados. Déjenme revisar si me han puesto algo. ¿Con qué se van? Dice Silvestre López, el servicio a los enfermos es servir a Cristo. A través, ¿verdad? Es cumplir, ve qué bello, este mandamiento que Dios nos da de amor a Dios y amor al prójimo. Celia López le dice, me voy con un gran compromiso al enfermo. Gracias, Celia, por estar. Maribel ha estado, Maribel Delgado, Marcela Medina. Pues gracias por lo que nos comparten. Espero que hayan disfrutado estas páginas de la vida de Camilo, del Padre Camilo, que una vida edificante que edifica nuestra vida. Pues con mucho gusto los espero la próxima semana para la siguiente sesión. Que tengan un buen fin de semana y gracias.